Imagina que tu mente nunca se apaga, incluso cuando crees que estás en blanco. Esa sensación de vacío, ese momento en que tus ojos están cerrados y tu interior parece inmóvil, es solo la ilusión de la quietud. En realidad, dentro de tu cráneo se mantiene un zumbido constante, una sinfonía de actividad que nunca cesa. Hoy vamos a adentrarnos en ese misterioso concierto interno y descubrir qué ocurre cuando piensas que no estás pensando. Soy el narrador de este canal y aquí nos dedicamos a explorar los rincones más fascinantes de la neurociencia y la psicología. Muchos creen que al descansar el cerebro se apaga, que entra en modo reposo total. La ciencia, sin embargo, nos muestra una realidad muy distinta. El cerebro mantiene una red de fondo que sigue trabajando, procesando recuerdos, proyectando futuros y generando ideas sin que nos demos cuenta. En los próximos minutos conocerás la red neuronal por defecto, cómo surge la creatividad, la imaginación, la autoconciencia y la divagación mental. Cada pieza encaja como un engranaje en el gran mecanismo de tu mente. Comencemos con la red neuronal por defecto, conocida como DMN. Esta red se activa cuando no estás concentrado en una tarea externa, cuando dejas que tu mente vague libremente. Sus principales núcleos se encuentran en la zona medial del lóbulo frontal, el precúneo y la corteza posterior cingulada. Cuando cierras los ojos y te quedas mirando al techo, esa red se ilumina como una radio interna que sigue transmitiendo. Estudios de resonancia magnética funcional han demostrado que, incluso en estados de reposo, la actividad de esa red supera a la de otras áreas cuando estás resolviendo un problema concreto. En la vida cotidiana, esa actividad se manifiesta cuando recuerdas la conversación de ayer mientras esperas el autobús o cuando planificas mentalmente tu próximo fin de semana sin haberlo escrito todavía. Es como si tu cerebro estuviera constantemente revisando su propio archivo, organizando fragmentos de experiencias pasadas y proyectando posibilidades futuras. Esta red de fondo no solo almacena recuerdos, también sirve como base para la generación de ideas. Cuando la DMN está activa, tu mente se abre a asociaciones libres, a conexiones inesperadas entre conceptos que, en un momento de concentración, podrían parecer totalmente ajenos. Esa es la chispa que alimenta la creatividad. Imagina que estás bajo la ducha y de repente una solución a un problema que te ha atormentado durante semanas aparece como por arte de magia. Lo que ocurre es que, mientras tu cuerpo está ocupado con la rutina del agua, la DMN sigue trabajando en segundo plano, combinando información de distintas áreas y preparando el terreno para que la red ejecutiva, la encargada de la toma de decisiones, dé el paso final. La creatividad, entonces, se puede describir como un proceso de 3 fases. Preparación, donde la DMN recoge y organiza datos. Incubación, donde la atención se desplaza y permite que las ideas se reorganicen. Y iluminación, cuando la red ejecutiva activa la solución y la experimentas como un destello. Técnicas simples como caminar sin rumbo, tomar breves pausas o cambiar de entorno pueden potenciar ese proceso, pues facilitan la interacción entre ambas redes. Ahora, adentrémonos en la imaginación, ese cine interno que todos llevamos dentro. La imaginación no es simplemente un sueño despierto, es la capacidad de crear representaciones mentales de situaciones que no están presentes. Cuando visualizas una casa en la playa, un viaje a una ciudad desconocida o incluso un personaje de una historia que aún no existe, tu cerebro está activando áreas visuales, emocionales y de memoria simultáneamente. La DMN provee el material bruto, los recuerdos y las sensaciones, mientras que la corteza prefrontal dorsolateral organiza esos fragmentos en una narrativa coherente. Esa interacción permite que, sin necesidad de estímulos externos, construyas mundos internos tan vívidos como la realidad. La imaginación también juega un papel crucial en la empatía, pues al simular mentalmente la perspectiva de otro, entrenas tu cerebro para comprender emociones ajenas. En la vida diaria,
La imaginación se manifiesta cuando planificas una presentación, cuando ensayas mentalmente una conversación importante o cuando simplemente te pierdes en un día de fantasía mientras conduces. Es el motor que impulsa la innovación, la resolución de problemas y la capacidad de adaptarse a cambios inesperados. En este punto, la autoconciencia entra en escena como el espejo que permite al cerebro observarse a sí mismo. La autoconciencia surge de la interacción entre la DMN y la red de control ejecutivo, creando una zona de vigilancia interna que monitorea tus pensamientos, emociones y acciones. Cuando te das cuenta de que estás pensando en algo, esa señal de «estoy pensando» proviene de una actividad coordinada que permite etiquetar la experiencia mental como propia. Esta capacidad de metacognición es lo que nos diferencia de otras especies y nos permite reflexionar sobre nuestras decisiones, corregir errores y planificar a largo plazo. En la práctica, la autoconciencia se manifiesta cuando notas que tu mente ha empezado a divagar durante una reunión y decides volver al foco, o cuando reconoces una emoción que surge sin razón aparente y la nombras para gestionarla mejor. La divagación mental, o mind wandering, es el fenómeno por el cual la atención se desplaza de la tarea presente a pensamientos internos. Aunque a menudo se percibe como una pérdida de tiempo, la investigación muestra que la divagación está estrechamente vinculada a la creatividad y a la consolidación de la memoria. Cuando tu mente se aleja de la pantalla del ordenador y empieza a vagar por recuerdos de la infancia o a imaginar escenarios futuros, estás permitiendo que la DMN reorganice la información, creando nuevas conexiones que pueden dar lugar a ideas innovadoras. Sin embargo, cuando la divagar se vuelve excesiva, puede interferir con la concentración y el rendimiento. La clave está en equilibrar los momentos de enfoque con los de descanso mental, permitiendo que el cerebro recargue su creatividad sin perder la productividad. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario y cuéntame si alguna vez has sentido que una idea surgió justo cuando menos lo esperabas. Al comprender que el cerebro nunca está en silencio, podemos aprender a aprovechar ese zumbido interno, a canalizar la creatividad, a nutrir la imaginación y a desarrollar una mayor autoconciencia. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para seguir explorando los misterios de la mente. Continuaremos profundizando en cómo la divagación puede convertirse en una herramienta poderosa y en qué prácticas cotidianas pueden ayudarte a sintonizar mejor con ese constante latido cerebral. Para empezar, imagina que cada vez que cierras los ojos, tu cerebro no se apaga, sino que enciende una serie de procesos que funcionan como una orquesta invisible. Esa orquesta necesita un director que sepa cuándo dejar que los instrumentos toquen solos y cuándo unirlos en una sinfonía coherente. En la práctica cotidiana, ese director eres tú, y puedes entrenarlo con hábitos simples pero poderosos. Una de las herramientas más efectivas es la pausa consciente. Cuando te encuentras inmerso en una tarea que exige atención sostenida, como redactar un informe o programar una línea de código, programa intervalos breves de descanso en los que no hagas nada más que observar tu respiración. No se trata de distraerte con el móvil, sino de permitir que la red neuronal por defecto entre en modo de incubación. Durante esos minutos, la mente sigue trabajando en segundo plano, reorganizando la información y preparando el terreno para nuevas conexiones. Al volver a la tarea, notarás que las ideas fluyen con mayor claridad y que los obstáculos que antes parecían insuperables se desvanecen. Otra práctica que potencia la creatividad es la caminata sin rumbo. Salir a caminar sin un objetivo concreto, dejando que la vista se desplace suavemente por el entorno, favorece la activación simultánea de la red por defecto y la red ejecutiva. El movimiento físico estimula la liberación de neurotransmisores que aumentan la plasticidad sináptica, mientras que la ausencia de una meta específica permite que la mente divague de forma productiva. En esos momentos es común que surjan imágenes, palabras
o soluciones que antes estaban ocultas bajo la capa de la concentración rígida. El registro escrito de los pensamientos errantes también es una estrategia valiosa. Mantener un cuaderno a mano y anotar cualquier idea que aparezca, por más trivial que parezca, ayuda a externalizar el contenido de la mente y a evitar que se pierda en la niebla del olvido. Al revisar esas notas más tarde, puedes identificar patrones, combinar conceptos dispares y dar forma a proyectos más elaborados. Este proceso de externalización refuerza la conexión entre la imaginación y la acción, convirtiendo la divagación en una fuente de material creativo tangible. La meditación de atención plena, aunque a primera vista parece contraria a la idea de dejar que la mente vague, en realidad entrena la capacidad de observar los pensamientos sin engancharse en ellos. Al practicar la observación neutral, aprendes a reconocer cuándo la red por defecto está activa y a decidir si esa actividad es útil en ese momento. Con el tiempo, desarrollas una mayor flexibilidad cognitiva, lo que te permite alternar entre estados de enfoque intenso y estados de reflexión libre con mayor facilidad. La investigación muestra que los meditadores habituales presentan una mayor integración entre la red por defecto y la red ejecutiva, lo que se traduce en una mayor capacidad para generar ideas originales mientras se mantiene la claridad mental. El sueño, por supuesto, es otro pilar fundamental. Durante las fases de sueño profundo, el cerebro lleva a cabo una especie de limpieza de los residuos metabólicos y al mismo tiempo consolida los recuerdos recientes. En la fase de sueño REM, la actividad de la red por defecto se intensifica, lo que favorece la recombinación de experiencias pasadas en nuevas narrativas. Por eso, muchas personas recuerdan haber tenido soluciones brillantes al despertar. Priorizar un descanso de calidad, evitando la exposición a pantallas brillantes antes de acostarse, es una forma de garantizar que el zumbido interno del cerebro continúe trabajando de manera óptima mientras tú duermes. La alimentación también influye en la actividad cerebral. Nutrientes como los ácidos grasos omega 3, presentes en pescados y frutos secos, favorecen la fluidez de las membranas neuronales y la transmisión sináptica. Los antioxidantes, abundantes en frutas y verduras de colores vivos, protegen al cerebro del estrés oxidativo que puede entorpecer la comunicación entre regiones. Mantener una hidratación adecuada es esencial, ya que incluso una ligera deshidratación puede disminuir la velocidad de procesamiento y la capacidad de atención. Incorporar estos hábitos alimenticios no solo mejora la salud física, sino que crea un entorno bioquímico propicio para que la red por defecto y la red ejecutiva colaboren sin fricciones. En el entorno físico, la organización del espacio de trabajo puede marcar una diferencia significativa. Un escritorio ordenado, con elementos que inspiren pero que no saturen la visión, permite que la mente se centre en la tarea sin distracciones visuales excesivas. Al mismo tiempo, incluir objetos que evocan recuerdos agradables, como una foto de un viaje o un objeto artesanal, puede activar la red por defecto de forma sutil, proporcionando un fondo emocional que favorece la creatividad. La clave está en encontrar un equilibrio entre estímulos que mantengan la mente alerta y espacios que le permitan relajarse cuando sea necesario. Otro aspecto a considerar es la práctica deliberada de cambiar de perspectiva. Cuando te enfrentas a un problema, intenta reformularlo desde diferentes puntos de vista: el de un niño, el de un experto en un campo ajeno o incluso el de un personaje ficticio. Este ejercicio obliga a la red por defecto a explorar rutas mentales poco habituales, mientras que la red ejecutiva evalúa la viabilidad de cada nueva propuesta. Al entrenar este hábito, entrenas al cerebro para que sea más ágil al combinar ideas dispares, lo que se traduce en soluciones más innovadoras. La tecnología, cuando se usa con intención, puede ser una aliada. Aplicaciones que registran el tiempo dedicado a distintas actividades o que bloquean sitios web distractores durante periodos de trabajo
ayudan a crear los márgenes necesarios para que la mente entre en modo de incubación sin interrupciones. Sin embargo, es fundamental no depender exclusivamente de herramientas externas. El objetivo es desarrollar la capacidad interna de autorregularse, de modo que, incluso sin aplicaciones, puedas reconocer cuándo es momento de enfocarte y cuándo es momento de dejar que la mente vague. La autoconciencia, esa capacidad de observar nuestros propios procesos mentales, se vuelve más aguda cuando cultivamos la curiosidad sobre la propia actividad cerebral. Pregúntate, por ejemplo, ¿qué tipo de pensamientos aparecen cuando te sientas en silencio? ¿Son recuerdos de la infancia, proyecciones de futuros posibles o simplemente una corriente de palabras sin sentido? Al etiquetar esas experiencias, entrenas al cerebro a reconocer patrones y a utilizarlos de forma más estratégica. Con el tiempo, notarás que la divagación deja de ser una distracción y se transforma en una fuente de inspiración consciente. Es importante también reconocer los límites de la divagación. Cuando la mente se queda atrapada en bucles de preocupación o rumia negativa, la red por defecto puede reforzar estados emocionales poco útiles. En esos casos, la intervención de la red ejecutiva mediante técnicas de reencuadre o de focalización en la respiración ayuda a romper el ciclo. La práctica regular de la atención plena, combinada con la escritura reflexiva, permite identificar esos patrones de pensamiento y modificarlos antes de que se conviertan en obstáculos crónicos. Mirando hacia el futuro, la neurociencia está desarrollando herramientas que podrían permitir una interacción más directa con la actividad de la red por defecto. Interfaces cerebro-computadora que detectan patrones de ondas cerebrales podrían, en teoría, avisarnos cuando estamos en un estado óptimo de incubación creativa o cuando necesitamos volver a la concentración. Aunque esas tecnologías aún están en fase experimental, ya están abriendo la puerta a una nueva era en la que podremos sintonizar conscientemente con los ritmos internos de nuestro cerebro, potenciando aún más la capacidad de aprovechar ese zumbido constante. En resumen, el cerebro nunca está en silencio, siempre está generando, reorganizando y preparando el terreno para la próxima chispa de pensamiento. Al comprender cómo funciona la red neuronal por defecto y cómo interactúa con la red ejecutiva, podemos diseñar rutinas que favorezcan la creatividad, la imaginación y la autoconciencia sin sacrificar la productividad. Cada pausa consciente, cada caminata sin rumbo, cada anotación de ideas fugaces y cada noche de sueño reparador son piezas de un mosaico que, al unirse, forman un panorama mental más rico y flexible. Si te ha resultado útil este recorrido por los misterios de la mente, comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntanos qué práctica ya aplicas o cuál te gustaría probar primero. Tu historia puede inspirar a otros a explorar su propio zumbido interno. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana para seguir descubriendo juntos cómo entrenar al cerebro para vivir de manera más plena y creativa. Nos vemos en el próximo video, donde profundizaremos en cómo la música y el ritmo pueden modular la actividad de la red por defecto, abriendo nuevas vías para la inspiración y el bienestar mental.